Bien, por favor, presten atención. Vamos a controlar la asistencia. Respondan cuando escuchen su nombre ya. Ángela Loza, Presente. Elizabeth Tapia, Nadia Aguilar, Presente. Marcelo Alave, Daniela Lanauca, Eduardo Aramayo. Presente, licenciado, buen día. Buen día. Giovanni Araníbar, Presente, licenciado. Paola Aruquipa, Manuel Aruquipa, Soledad Bayón, Yaritza Borja, Presente, licenciado. Elizabeth Camargo, Presente. Rose Capiona, Presente, licenciado. David Chino, Camila Condarco, Camila Condori, Presente, lice. Daniel Condori, Presente, lice. Michelle Condori, Camila Cruz, Javier Cuellar, Alex Cuqueño, Presente, lice. Joel Esprella, Presente, licenciado. Nicole Flores, Presente, lice. Flor Flores, Presente, lice. Brandon Gallardo, Yamil Gutiérrez, Mónica Huanca, Presente, lice. Diana Huarachi, Caitlin Irrazábal, Bella León, Alfredo Maidana, Cielo Mamani, Presente, lice. Bismar Mariaca, Milton Montiel, Yasmín Núñez, Presente, lice. Reina Peñalosa, Presente, lice. Ruth Quispe, Presente, lice. Yesid Quispe, Beymar Quispe, Pedro Quispe, Alan Reinaga, Brian Ríos, Presente, lice, buen día. buen día. Gary Tito, Gary Tito está, no lo escucho. Reinaldo Uño, Presente, Lisa, buenos días. buen día. Rosa Vilca, Presente, lice. María Llave, no está. Bueno, a ver,
¿Alguien que no haya entrado en la lista? Que me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. Licenciado. Ok, gracias. Bien, en nuestra última clase hemos visto un par de formas de extinción tributaria, ¿verdad? Según el Código Tributario en nuestro país, actualmente existen 5 formas de extinción tributaria directas y 2 únicamente que se aplican en aduanas, ¿no? En realidad 7 formas de extinción, de las cuales las que más nos interesan a nosotros, ¿no? Son las últimas que hablan específicamente acerca de la extinción tributaria en aduanas, ¿no? Y existen algunas situaciones en que la deuda tributaria puede extinguirse, ¿no? Puede eliminarse, vamos a llamarlo así, ¿no? A través de una destrucción, por ejemplo, destrucción de mercancías, o a través de el abandono, que también puede suceder en alguna oportunidad. Entonces, prácticamente estas formas de extinción permiten que en nuestro país estén bajo la ley, bajo la normativa, algunos momentos y algunas situaciones en los que la deuda tributaria, en los que una acción tributaria puede eliminarse, ¿no? Puede extinguirse. Y de acuerdo a un procedimiento, cada una de estas formas de extinción pueden aplicarse, ¿no? Y el momento en el cual se van a determinar depende también de el procedimiento que tiene que seguirse para cada una de estas formas de extinción. Entonces presten atención, por favor. Vamos a reiterar algunos puntos que ya hemos visto anteriormente y después vamos a continuar con las formas de extinción que corresponden, ¿sí? Para una obligación tributaria, 3 personas son las que juegan un papel importante. El primero es el deudor tributario, ¿no? Es una persona que puede ser natural o también puede ser jurídica, que está obligada a cumplir la prestación de tributos, es decir, el pago de los tributos como contribuyente o simplemente como responsable. En algunos casos, ya les había comentado de que existen responsables no directos, sino también existen responsables solidarios. Y esto es parte de la normativa, el hecho de que un deudor tributario o una persona contribuyente no siempre tenga que pagar sus
sus deudas tributarias, ¿no? Puede ceder esta obligación a terceros, ¿no? Y en este caso podrían llegar a ser, como hemos visto anteriormente, ¿no? Los responsables solidarios. La familia puede ser en primer grado, el papá, la mamá, los hijos, puede ser en segundo grado, ¿no? Pueden ser, qué sé yo, nietos, abuelos y demás, ¿no? Entonces esas personas de alguna u otra forma pueden llegar a ser responsables de una deuda que asume una persona, una deuda tributaria. En cuanto a aduanas se refiere, la Ley General de Aduanas en su artículo 45-46 expresa prácticamente de que un deudor tributario, ¿no?, es el contribuyente, en este caso el importador de mercancías. Pero existen responsables solidarios que, por ejemplo, van a ser el agente despachante de aduanas, ¿no?, que es la persona obligada a pagar tributos en caso de que el operador no cumpla con su obligación tributaria. Y es para eso precisamente que se le solicita al agente despachante de aduanas, al auxiliar de la función pública aduanera, a presentar garantías ante la aduana al momento de constituirse como agente despachante. La aduana le solicita una boleta de garantía al agente. Y es precisamente para este tipo de situaciones, ¿no?, donde el contribuyente titular no paga o decide no hacerse cargo de la deuda tributaria, ¿no? Y en estos casos, esta deuda puede ser cedida al agente despachante como responsable solidario. Entonces, un deudor tributario puede considerarse al contribuyente como tal de forma directa o incluso a los responsables que derivan de esta deuda tributaria, ¿no?, que para cualquier tipo de tributos, ya les he dicho, puede ser en ascendencia o descendencia familiar, y en aduanas específicamente puede ser el agente despachante de aduanas, que, reitero, según la Ley General de Aduanas, se considera un responsable solidario. Segundo, el contribuyente. El contribuyente también es un papel importante y es aquella persona que realiza una actividad comercial de la cual se deducen los tributos. Esta persona es la que causa o produce, si ustedes quieren, el hecho generador de la obligación tributaria. En el caso de nuestro país puede ser el, el cliente, ¿no?, la persona que está a cargo de la actividad comercial. Puede ser el vendedor, la persona que vende los productos. O en aduanas, que es lo que más nos interesa, el importador, ¿no? El importador registrado ante la administración aduanera como operador de comercio y al mismo tiempo como contribuyente tributario. Y el responsable, ¿no?, es una persona, también natural o jurídica, que sin tener una condición de contribuyente directo, está obligado a cumplir con una obligación tributaria que se le otorga por cierto tipo de situaciones. Entonces, únicamente el responsable va a ser aquella persona que tiene que pagar un tributo, aunque éste no lo haya generado, aunque sea la persona tercera en un acto tributario. Entonces, estas tres figuras, deudor tributario, contribuyente y responsable, van a ser aquellos que estén prácticamente obligados a cumplir con una eh, obligación tributaria, ¿no?, ya sea como deudores, como contribuyentes o incluso como responsables. Los agentes de retención, ya les había dicho, son aquellas personas que no necesariamente son los contribuyentes, sino que a nombre de la administración tributaria pueden retener los tributos y posteriormente entregárselos a el dominio tributario, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un
Una persona apoderada, ¿no? Puede ser un acreedor, ¿no? O como nosotros lo llamamos comúnmente, ¿no? El jefe que se obliga ante la administración aduanera a retener un monto determinado como pago de tributos a nombre del trabajador, ¿no? A nombre del contribuyente y presentárselo ante la administración tributaria, ¿no? Este papel generalmente se desarrolla o se cumple cuando el contribuyente directo no tiene un registro ante la administración tributaria, ¿no? Y únicamente el apoderado o el jefe de la empresa es el que tiene un registro ante la administración aduanera de todo su plantel, ¿no? De todo su planilla de trabajadores, ¿no? Entonces puede retener el tributo que corresponde al momento de pagar los sueldos, salarios y hacérselos llegar a la administración aduanera como corresponde. Responsables solidarios en calidad de adquirentes. Vamos a decir que los responsables solidarios son aquellas personas que no son, hace un momento les decía, ¿no? Directamente los contribuyentes, ¿no? Sino que por alguna u otra razón se les cede la obligación de pagar un tributo, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, los herederos, ¿no? Los legatarios, hasta el límite del valor de los bienes que reciban, ¿no? Ya les había dicho, pueden ser hijos, pueden ser padres, aquellos que respondan por la deuda tributaria de manera solidaria, y eso dice la ley, por los bienes que reciban en anticipo de legítima, hasta el valor de dichos bienes y desde la adquisición de estos. No, muchas veces la deuda tributaria, les había dicho, que en realidad no fenece, no muere, y esta deuda puede pasar de generación a generación, ¿no? Si el padre no cumple con los tributos, los hijos no solamente van a ser los beneficiarios, sino también van a ser los responsables en el caso de una deuda tributaria. En cuanto a las personas jurídicas, las empresas, los socios van a ser los que se consideren también responsables solidarios, porque estos reciben un bien, ¿no? En caso de prejuicio con el contribuyente, pero también van a pasar a recibir una obligación en el caso de que estas personas tengan una deuda pendiente con la administración tributaria. Los adquirentes de activos o pasivos de las empresas de manera colectiva, ¿no? Ya les había dicho que en una sociedad, por ejemplo, en una empresa de sociedad, existen cierto tipo de reglas dependiendo al tipo de sociedad. Puede ser de responsabilidad limitada, puede ser de sociedad anónima, ¿no? De cualquier manera, en una empresa, en una institución común, de obligaciones y responsabilidades comunes, dependiendo al tipo de empresa, se van a generar también deudas tributarias, ¿no? Las cuales pueden recaer sobre los socios, ¿no? En el caso de que sea, por ejemplo, una sociedad anónima, ¿no? Y en este caso todos responden por todos. En cambio, en una SRL, el socio únicamente responde por la parte que le corresponde, ¿no? Por el aporte, si ustedes quieren, o por el monto de dinero que ha invertido en la sociedad. Los responsables solidarios también pueden ser considerados como representantes, ¿no? Y estos están obligados a pagar los tributos en calidad de representantes simplemente, ¿no? Con los recursos que vayan a adquirir, ¿no? O se les deje para disponer de la siguiente forma: los padres, los tutores, curadores de incapaces, ¿no? Que van a ser las personas que se obliguen a responder por los tributos a nombre de los contribuyentes que de alguna manera se hayan desligado de la obligación tributaria. Los representantes legales y los designados por las personas jurídicas, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de las empresas cuando se crean
cuando se constituyen como empresas, siempre deben nombrar un representante legal, que puede ser alguno de los socios de la empresa o puede ser una tercera persona. De cualquier manera, estas personas van a ser consideradas como responsables solidarios, ¿no?, ante la administración aduanera. Los administradores o quienes tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos que carecen de personería jurídica, ¿no? En cualquier tipo de empresa, cuando se generan deudas tributarias, generalmente los administradores o gerentes son los que se hacen cargo de dicha deuda tributaria, ¿no? Por más de que la empresa sea una empresa de sociedad, que sea una empresa unipersonal, ¿sí?, la persona que administra dichos recursos es la responsable solidaria. Los mandatarios, ¿no?, los administradores, gestores de negocios o albaces, en algunos casos, la persona de mayor grado jerárquico en una institución es la que genera o toma las decisiones, pero también es la persona que asume los cargos tributarios en el caso de que estos existan. En el caso de las aduanas específicamente, existe una figura bastante particular que hace un momento se los mencionaba, ¿no? Es el auxiliar de la función pública aduanera. En este caso nosotros lo llamamos como agente despachante de aduana. Y esta es la persona, ¿no?, que se obliga a responder por los tributos como responsable tributario o solidario, perdón, en el caso de que existe una deuda tributaria ante la administración aduanera. Y acá pasamos a lo que habíamos iniciado a ver en la anterior clase, ¿no? La primera forma de extinción y la más común, la que casi todo el mundo utiliza, es el pago total de los tributos o de la obligación tributaria, ya sea de manera comercial ante la administración tributaria o en especial ante la administración aduanera, que es el caso de los tributos aduaneros como tal. Estas deudas se extinguen directamente al momento de cumplir con el pago total de la deuda tributaria, ¿no?, que puede ser, por ejemplo, una obligación tributaria aduanera o en algunos casos puede llegar a ser una obligación de pago en aduanas, ¿no?, cuando sucede una deuda o cuando se genera una deuda por incumplimiento de pago. Y por distintas situaciones, esta deuda, ¿no?, va a ser cedida u otorgada a el contribuyente, ¿no?, de forma directa. Y cuando la persona se hace cargo del pago de sus tributos, automáticamente la deuda se extingue, ¿no? Bien, subrogación de pago también es una figura que se acepta en la primera forma de extinción. La subrogación no es otra cosa más que la cesión de una obligación a otra persona. Subrogar quiere decir delegar, entregar, ceder, si ustedes quieren, en este caso una obligación tributaria a un tercero, que puede ser un pariente, un familiar, un amigo, que asume la deuda tributaria únicamente para pagarla. Por ejemplo, si ustedes en la casa, por ejemplo, cuando hay que pagar los tributos del domicilio, del bien mueble o, perdón, inmueble, el papá que tiene a su nombre el domicilio, ¿no?, puede darle la obligación de pagar, ¿no?, o subrogarle la obligación de pagar a una segunda persona, que en este caso va a ser la esposa. Entonces, no siempre el que cubre el pago de los tributos es el titular de la deuda, ¿no? Este también puede subrogarse o puede otorgarse a otras personas, que pueden ser terceros, pueden ser familiares, ¿no?, o puede ser un tercero extraño que va a asumir, ¿no?, la obligación de pagar un tributo, pero no porque no porque él sea el deudor tributario, sino porque ante la administración tributaria, ¿no?, se va a convertir en subrogado de pago.
¿no? Que es quien asume la obligación de pagar únicamente por un nombramiento. ¿Ok? La segunda forma de extinción es la compensación. Esta forma, como se los había explicado en la anterior clase, sucede cuando de alguna forma un contribuyente, ya sea de forma directa por oficio de la administración tributaria o a solicitud del contribuyente, tiene una deuda con la administración tributaria. Más bien dicho, la administración tributaria tiene una deuda con el contribuyente. Y puede suceder, por ejemplo, por un exceso de pago, ¿no? O puede ser por una devolución tributaria, ¿no? Muchas veces la liquidación de los tributos no es correcta, no es exacta, ¿no? Y al momento de cubrir esta deuda tributaria, ¿no? En alguna ocasión puede suceder que se pague en demasía. Hagan de cuenta que la obligación tributaria asciende a 1.000 bolivianos, ¿sí? Eso es lo que hay que pagar como tributo. Pero por alguna razón no se ha calculado 1.200 bolivianos. Y eso es lo que se paga, ¿no? Se paga 1.200 bolivianos. La aduana o la administración tributaria no va a decir me están pagando de más. La administración tributaria, de acuerdo a la liquidación, acepta la declaración y obviamente que cobra los tributos declarados, ya sea una deuda tributaria de dominio nacional, departamental o municipal. Entonces acepta el pago y luego de un tiempo el contribuyente se cerciora de que había pagado de más y que únicamente le tocaba pagar, por ejemplo, 1.000 bolivianos, ¿no? Y no los 1.200 que había pagado anteriormente. Entonces existen dos formas de compensar una deuda tributaria. Puede ser a solicitud, ¿no? De forma escrita, explicando las razones por las cuales se ha liquidado de más. Y la administración tributaria le otorga una compensación, pero esta compensación no se la hace en efectivo. Es decir, el recaudador tributario, el dominio tributario, no devuelve los tributos en efectivo, ¿no? Los tributos pagados de más, sino le va a decir, está bien, ¿no? Yo le otorgo títulos valor, que pueden ser CDIMS, para que pueda pagar una deuda posterior. Entonces esa deuda puede quedar pendiente para el siguiente año, por ejemplo, y cuando le toque nuevamente pagar los tributos, ya va a pagar menos los 200 bolivianos que tiene como compensación a su favor por parte de la administración tributaria. O en muy pocas oportunidades, la administración tributaria devuelve los tributos de oficio, ¿no? Y dice, a ver señor, en la anterior gestión usted debería pagar solo 1.000 bolivianos, pero ha pagado 1.200. De oficio, nuestra administración tributaria le va a devolver los 200 restantes, los 200 que ha pagado en demasía, pero de la misma forma no se los va a devolver en efectivo, sino lo va a devolver en títulos valor que los van a poder utilizar posteriormente para un pago similar. Una deuda tributaria puede ser compensada a periodos no prescritos máximos de 3 meses. Entonces, una deuda tributaria puede devolverse, ¿no? A solicitud del contribuyente como máximo hasta los 3 meses posteriores al pago de la deuda en demasía. O si se trata de una deuda devuelta o compensada de oficio por la administración tributaria, que les repito, muy pocas veces sucede, también debe realizarse hasta el tercer mes, luego de haber pagado el tributo correspondiente, pero en demasía. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo claro?
Bien, como no hay dudas, pasamos a la siguiente forma de extinción tributaria, que se llama confusión. Una deuda tributaria puede extinguirse también cuando eh, el sujeto activo y el sujeto pasivo se confunden exactamente en la misma persona. Es decir, la administración tributaria, el dominio tributario, resulta ser titular también de la deuda tributaria. Es decir, el mismo cobrador debe ser el pagador, ¿no? Esto puede suceder, por ejemplo, cuando el contribuyente queda en la misma posición que el administrador tributario, ¿no? Entonces sería el deudor y el acreedor al mismo tiempo. Como consecuencia de un acto como este, ¿no?, donde el administrador y el pagador van a ser exactamente la misma persona, o el acreedor eh, y el deudor van a ser exactamente la misma persona, puede ser, por ejemplo, por consecuencia de una transmisión de bienes o de derechos sujetos a tributos. Ya les había dicho anteriormente, un dominio tributario, ¿no?, puede llegar a tener la deuda con sí mismo cuando, por ejemplo, recibe un aporte, una donación o incluso, ¿no?, se hace acreedor de un producto o una mercancía, en el caso de aduanas, a nombre de la Administración Tributaria, a nombre de la Aduana Nacional de Bolivia o incluso a nombre del propio Estado, el propio gobierno central. Entonces, en un caso como este, cuando el Estado, el gobierno, importe algún producto o importe alguna mercancía a nombre del mismo, a nombre del Estado, a nombre del propio gobierno, automáticamente la deuda tributaria se extingue, ¿no?, porque no existe la posibilidad de que él mismo pueda hacerse un pago. Es como si ustedes agarraran dinero de un bolsillo y lo pasaran al otro bolsillo, nada más. Sigue siendo su propio dinero, ¿no es cierto? Algo similar sucede en esta forma de extinción tributaria, ¿no?, por confusión. Y va a suceder cuando el sujeto activo y sujeto pasivo son la misma persona. Puede suceder también en caso de donaciones, cuando una determinada mercancía o productos vienen como donación, pero a nombre del gobierno central, a nombre del dominio tributario, que en este caso va a ser el Estado. Y prácticamente una deuda tributaria de este tipo puede extinguirse únicamente por el hecho de que la persona que debe cobrar va a ser la misma persona que debe pagar. Y creo que esto no es tan complejo de comprender. Y puede suceder en cualquier administración tributaria. Puede suceder en municipios, en alcaldías, puede suceder en gobernaciones e incluso lo más común en el dominio nacional, ¿no?, impuestos nacionales o aduana nacional de Bolivia. Es la forma de extinción más interesante que hay, pero también eh, determinar quién es el deudor y quién es el acreedor, ¿no? Esa es la manera más práctica de definir a quién le corresponde pagar el tributo, ¿no?, y cuándo le corresponde pagar el mismo, ¿no? Y cuando se confunden exactamente en la misma persona, automáticamente la deuda tributaria desaparece, se extingue. Bien, la condonación es otra forma de extinción tributaria que suele suceder en muy pocas oportunidades, ¿no? Y tal como el nombre lo indica, sucede cuando la autoridad tributaria, en este caso el dominio tributario, sea nacional, departamental o municipal, decide por alguna razón, ¿no?, ejecutando o dando paso a una normativa legal, es decir, una figura legal, como en este caso sería una ley o un decreto mínimamente, que establezca eliminar o condonar un tributo.
La condonación no es otra cosa más que el perdón, dicen muchas veces, ¿no? El perdón de algún acto económico o una deuda económica que tenga una persona natural o jurídica con el dominio tributario. Hagan de cuenta que una persona tiene una deuda por muchos años, 5 años, 6, 7, 8, 10 años, con un dominio determinado. Y el dominio tributario, sea nacional, departamental o municipal, decide, ¿no?, perdonar una deuda o al menos parte de la deuda a los contribuyentes, con la sola intención de favorecer para que no crezca más su deuda o para que se hagan cargo de la deuda que tienen. Y esto sucede casi todos los años en el dominio municipal. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, del famoso perdonazo. A través de una ley municipal, ¿no?, bueno, no todos los años exactamente, pero casi todos los años, el gobierno municipal, en este caso la alcaldía, dominio de contribuyentes municipales, saca una ley municipal que le otorga la condonación de las deudas generadas por incumplimiento de pago a las personas que tienen bienes inmuebles, casas, terrenos. Y dice, bueno, aquellas personas que tengan una deuda desde hace 10 años atrás van a ser perdonados con las multas, las sanciones, se va a condonar las sanciones y únicamente van a tener que pagar el tributo omitido. Ya les había dicho, las deudas generalmente crecen, las deudas tributarias crecen, ¿no? Si hoy no se paga, para mañana la deuda tributaria es más alta, para pasado mucho más, de aquí a un año mucho más alta, ¿no? Y cada año que pasa, cada tiempo que pasa por una deuda, esta va creciendo, ¿no? Porque se generan a partir de ellas multas o algunas sanciones o incluso intereses que va a generar el incumplimiento de una deuda tributaria. Entonces, todas aquellas personas que han dejado de pagar su tributo, por ejemplo, su impuesto de su casa, terreno y demás, por un lapso de 5 o 6 años, ¿no?, ya no solo tienen que pagar esa deuda, sino tienen que pagar adicionalmente las multas generadas por haber incumplido su pago. ¿Sí? Y si su deuda era, por ejemplo, del primer año 1.000, del segundo otros 1.000, del tercero otros 1.000 y del quinto año 5.000, esa sería su deuda, pero adicionalmente a eso, ¿no?, la multa por cada año es aproximadamente de 500 más. Entonces, en total, una persona debería deber 7.500 bolivianos. Pero a través de una condonación, una ley o un decreto, el dominio tributario dice, les vamos a condonar, les vamos a perdonar las multas. Entonces ya no van a pagar 7.500, sino solamente los 5.000 que corresponden, ¿no? Entonces una deuda tributaria puede condonarse por parte del dominio tributario, pero existen algunos requisitos. Dice el primero, solo en virtud de una ley, ¿no?, o un decreto en este caso, se puede condonar una deuda, ¿no? Puede ser de alcance general, ¿no? Es decir, no solo para uno, ¿no? El dominio tributario, por más que el alcalde sea amigo o pariente de un deudor tributario, no le puede otorgar una condonación a una sola persona o a un grupo de personas, sino debe realizarse de forma general. Entonces, ¿qué dicen?, ¿no? La ley o el decreto dirá, todos los habitantes del municipio de La Paz quedan condonados por su deuda, pero existen requisitos, les decía. Si pagan su deuda hasta tal fecha, se les condonará o perdonará, como dice, ¿no?, el perdonazo de las deudas tributarias o de las multas que han generado sus deudas en los últimos 5 o 10 años. Entonces, como se trata de una ley o un decreto, no va solamente a alcanzar a 2 o 3 personas, sino alcanza a un grupo completo de habitantes del dominio tributario. O puede ser a un sector en específico, ¿no? Puede ser, por ejemplo, qué sé yo, al sector de
de los ancianos, las personas más mayores a partir de los 60 años quedan condonados de su deuda, ¿no? O solamente el sector gremial, solo las personas gremialistas quedan condonadas de su deuda, etcétera, ¿no? Entonces no puede ser una condonación, no se puede dar simplemente a una persona, ¿no? O a un pequeño grupo de personas como un favor, sino debe realizarse primero a través de una ley o un decreto y debe ser de alcance general para un sector completo, no solamente para unos cuantos, sino para todos. Y este puede determinarse en una cuantía y con algunos requisitos que cumplir, ¿no? Por ejemplo, presentación de documentos, cumplimiento de fechas o plazos y demás. ¿Sí? Hasta acá estamos bien, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda? Pues que van a tener dudas si están durmiendo, ¿no? A ver, deme un segundito, por favor. Vamos a cambiar esto. Bien, la última forma de extinción, bueno, de manera general,
y para cualquier acto económico se llama prescripción. Y una deuda tributaria puede extinguirse por esta forma, pero únicamente cuando el declarante o el contribuyente en este caso deja pasar mucho tiempo sin haber asumido su deuda. Y la prescripción actualmente a partir del año 2017 puede generarse a partir del octavo año, después de los 8 años, de no haber cubierto su deuda tributaria, ¿no? Pero, o sea, no significa que la deuda desaparece, sino únicamente cambia de dominio, ¿no? Es decir, ya no se hace cargo de la deuda una administración tributaria, sino más bien el Estado en su calidad de administrador nacional a través de un proceso, ¿no? Y pasa a manos de, a través de un proceso, pasa a manos del dominio nacional cualquier deuda tributaria. Normalmente el tiempo o el plazo para prescribir una deuda de este tipo, ¿no? y pasan a tomar acciones totalmente legales, ¿no? Y el dominio tributario, ¿no? Prácticamente no es que elimine la deuda, no es que borre la deuda, sino simplemente deja de cobrarla, ¿no? Pero la deuda va a seguir creciendo, ¿no? La deuda va a seguir en curso, ¿no? Sin embargo, ya no se hace cargo de dicha deuda el dominio tributario que corresponde, sea este municipal, departamental, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que debe suceder para que esta deuda tributaria prescriba es, por parte de la administración tributaria, realizar una investigación, un seguimiento del por qué no se ha hecho el pago, ¿no? Hacerle llegar notificaciones, hacer una investigación completa acerca de las causas por las cuales no se ha cubierto la deuda tributaria. Verificar las mismas, ¿no? Puede ser porque el contribuyente ha fallecido o ha salido del país, etcétera, ¿no? Verificar que todo lo que ha declarado sea exactamente lo que concierne a la verdad, a la realidad, ¿no? Y no solamente que se haya escondido u ocultado para no cubrir con su deuda, ¿no? Comprobar realmente, ¿no?, si los tributos han sido emitidos por parte de esta persona, ¿no? Y no ha sido una deuda de otra persona que él ha asumido. Y finalmente, fiscalizar los tributos anteriores, si es que ha pagado tributos alguna vez o es que realmente nunca ha pagado ningún tipo de tributos. Segundo, luego de haber comprobado y corroborado, debe realizar la liquidación de los tributos adeudados, ¿no? Es decir, no solamente el tributo omitido, sino también la deuda tributaria generada por esto, ¿no? Es decir, las sanciones e intereses que corresponden. Tercero, imponer sanciones administrativas. No puede ser, por ejemplo, suspender o cesar de sus actividades, ¿no? Es decir, ya no puede trabajar, o se le congelan las cuentas, por ejemplo, ¿no? O se le retiran las licencias de operación, etcétera, ¿no? Puede suceder siempre y cuando el dominio tributario tenga coincidencia con la administración sancionatoria, ¿no?, que es la que tiene la facultad de otorgar o de emitir algún tipo de sanción acerca de la actividad que realiza el contribuyente. Cuarto, ejercer su facultad de ejecución tributaria. Como dominio tributario tiene toda la autoridad de poder ejercer su atribución que la ley le otorga, ¿no? El Código Tributario en nuestro país le otorga la facilidad y la obligación también a la administración tributaria que corresponde. El término precedente se ampliará hasta un máximo de 10 años, ¿no?, una vez de haberse notificado al contribuyente que debe cumplir con sus obligaciones. Le va a dar 2 años más, ¿no?, y decirle, bueno, ya han pasado 8 años, pero le vamos a dar 2 añitos más para que nosotros nos hagamos cargo de su deuda, sino a través de un proceso penal
Otra instancia será a cargo de cobrar las deudas que corresponden. Entonces, cuando el sujeto pasivo, o esta persona va a ser el contribuyente o su responsable directo, no cumpliera con esta obligación, ¿no? De declarar, de por lo menos dar luces de vida, ¿no? Y decir, si está bien, me voy a hacer cargo, lo voy a pagar en cuotas, ¿no? Quisiera que me den un plazo, etcétera. Debe suscribirse, ¿no?, a un régimen tributario que le otorgue estas facilidades, ¿no? Acá en nuestro país, los dominios tributarios tienen la obligación de darle facilidad de pagos al contribuyente. Y le dirán, bueno, si no tienen la posibilidad de pagar hoy toda su deuda, que son $100.000 o 100.000 bolivianos, le podemos dar la facilidad de pagos. Páguenos mensualmente 1.000 bolivianos, ¿no? Y vamos a ir sumando hasta que llegue a cubrir toda su deuda, ¿no? Puede ser un caso. O puede ser que le dé una facilidad de pagos cada semestre, cada año, etcétera, ¿no? Y eso es tratable. Eso puede negociarse con el dominio tributario. Sin embargo, lo que no es posible, ¿no?, es prolongar más el tiempo del pago. Luego de que han transcurrido los 10 años, ¿no?, 8 primero y 2 después, el dominio tributario no le va a otorgar más facilidades de pago, ¿no?, porque eso es lo que corresponde. Si hasta el 10.º año no ha cubierto su deuda, ¿no?, o por lo menos no ha pactado una forma de pago, automáticamente el dominio tributario deja de cobrar. Dice, bueno, ya no vamos a insistir más, no vamos a cobrar, pero no, la deuda no muere, ¿no? La deuda va a seguir pendiente, solamente que pasa a una instancia diferente. Entonces, en cualquier tipo de deuda tributaria, ¿no?, debe asumirse por parte del contribuyente, ¿no? En caso de que esto no suceda, automáticamente el dominio tributario deja de cobrar, ¿no? Y dice, bueno, ya hemos hecho todo el esfuerzo de cobrar, hemos puesto todo el interés en que nos paguen, pero el contribuyente no cede, no quiere pagar. Entonces deja de cobrarle y le otorga, ¿no?, el derecho de cobro a otra instancia, ¿no?, instancia superior, y obviamente va a hacerlo con otros instrumentos, ¿no? Y eso es parte de un tema posterior que vamos a analizar. Otras formas de extinción tributaria van a ser, por ejemplo, a nivel de aduanas, específicamente en aduanas, el abandono y la destrucción. Pero antes de estas dos tenemos un desistimiento, que bueno, por lo general no se aplica porque el contribuyente o la persona que está obligada a pagar tributos, pues no sería lo más lógico y tampoco lo más adecuado que le ceda, digamos así, ¿no?, el derecho de tener sus mercancías a la administración tributaria. El desistimiento es una forma de extinción que prácticamente desvincula al importador de su obligación tributaria, pero también lo desvincula de la potestad de recoger sus mercancías en aduana nacional. Es decir, cuando una persona desiste de pagar sus tributos, o más bien dicho, desiste de la declaración de mercancías por distintas razones. El desistimiento puede suceder, por ejemplo, por parte de un importador, cuando ya no quiere realizar la importación de mercancías, ¿no? Puede ser, por ejemplo, porque la mercancía que se le estaba enviando no es la que él ha pedido. O puede ser, por ejemplo, porque las mercancías que están llegando no tienen las características necesarias firmadas en un contrato de compra-venta. O puede ser incluso porque se ha llevado a cabo la importación, o más bien dicho, el envío de las mercancías a destiempo. Yo quería esas mercancías para hoy,
pero van a llegar recién mañana o van a llegar recién pasado. ¿Culpa de quién? Culpa del exportador, ha enviado muy tarde las mercancías. Entonces, el importador puede desistir de su declaración, pero únicamente lo puede hacer dentro de los 3 días hábiles que le otorga la ley para pagar los tributos. Entonces, puede presentar una nota eh, ante la administración aduanera, en este caso, firmada por él mismo, por el representante legal de la importadora o por el propio importador, antes de efectuar el pago de los tributos aduaneros. Entonces, lo que puede hacer es, en lugar de pagar los tributos calculados, puede entregar una nota y decir: ya no voy a hacer esta importación, quiero desistir de mi declaración de importación por distintas razones. Ya les decía, ¿no? Porque la carga no es lo que yo quería, no tiene las características solicitadas, está llegando demasiado tarde, ¿no? O cualquier situación que se presente. Entonces, la aduana nacional, en este caso como administrador de los tributos, ¿no?, va a admitir el desistimiento siempre y cuando no existan actos contradictorios. En este caso, la administración tributaria, la Aduana Nacional de Bolivia, va a quedar prácticamente desvinculada de el cobro de los tributos. Como ya no va a haber importación, tampoco van a haber tributos. Y el importador no va a poder terminar el despacho de las mercancías, en este caso el agente no va a poder terminar el despacho, pero tampoco tiene ya la obligación de pagar los tributos que se habían calculado. Entonces, una forma de extinción por desistimiento puede suceder cuando el importador ya no quiere hacer la importación, o se ha arrepentido, o es que no cuenta con los recursos, o probablemente no ha sido la mercancía que él quería, o porque está llegando demasiado tarde, etc. Pero únicamente puede suceder dentro del plazo de 3 días que le otorga la aduana para pagar los tributos. Si no paga en este tiempo, automáticamente pasa a ser una deuda tributaria. Entonces, luego de pasar el tercer día, aparte de estos tributos, se genera una obligación de pago en aduanas, que van a ser las multas correspondientes. Pero lo peor en este caso es que ya no va a poder desistir de la declaración. Y la declaración tiene que seguir su curso. Por más de que no haya hecho el pago de sus tributos, ¿no?, se va a generar una multa, una sanción. Y eso significa que va a tener que cubrir tanto el tributo como también las multas, ¿no? Y eso es lo que no se quiere, y por eso el dominio tributario le otorga esta facilidad de poder pagar, o perdón, de poder desistir de su declaración sin necesidad de pagar los tributos aduaneros. Obvio que ya ha habido un previo cálculo, una declaración, una liquidación de tributos antes de que llegue la mercancía a nuestro país, ¿no? Entonces, como todavía no se ha hecho el pago, todavía hay la posibilidad de desistir de la declaración de mercancías, pero únicamente puede hacerse hasta el tercer día luego de que la aduana acepta la declaración de mercancías, ¿no? Y eso significa que si pasa el tercer día, aparte de la obligación tributaria, también se generan las obligaciones de pago en aduana, ¿no? Y ya no existe la posibilidad de desistir de la declaración, porque ya ha pasado el límite de los 3 días y esto se convierte en una sanción. El abandono es otra forma de extinción tributaria, pero exclusivamente de aduanas. El abandono se puede dar de dos formas, ¿no? Puede ser un abandono tácito o puede ser un abandono expreso, ¿sí? ¿Cómo se da? Una deuda tributaria, ¿no?, puede extinguirse o puede fenecer cuando el importador no ha reclamado sus mercancías luego
de los 90 días que han pasado del arribo de la mercancía a territorio nacional. Este tipo de actos sí son comunes, ¿no? Suele suceder, pero la aduana le otorga el tiempo de 90 días al declarante, al importador, porque asume de que en estos 90 días el importador puede que se haga cargo de la deuda tributaria, ¿no? Es decir, si la carga ha llegado a Bolivia, ha ingresado al depósito aduanero y la aduana le ha otorgado los 90 o los 3 días que corresponden para que pague sus tributos, pero el importador no lo ha hecho, ¿no? Esta mercancía va a permanecer en el recinto aduanero, en el depósito aduanero, hasta los 90 días. Si en esos 90 días el importador no da luces de vida, no presenta una carta, una nota solicitando prórrogas, qué sé yo, y prácticamente no paga sus tributos, automáticamente la aduana considera estas mercancías en abandono tácito. Y en el día 91, estas mercancías pasan a nombre de la administración aduanera y pueden ser dispuestas por esta administración. Entonces, estas son las mercancías que entran en remate, que entran en donación en algunos casos o en distribución de uso de bien público. Se entregan a los ministerios, a las cámaras que lo necesitan. Entonces puede suceder un abandono tácito cuando el importador no paga sus tributos y no hace ningún tipo de solicitud a la aduana dentro de los 90 días luego de haber arribado la mercancía a territorio nacional. Puede ser un abandono expreso cuando el importador por alguna razón decide ya no recoger su mercancía, ¿no? Dice, ya no me sirve, ya no la voy a poder vender o qué sé yo. Y escribe una nota, ¿no?, firmada por él mismo, que diga, declaro mis mercancías en abandono expreso a nombre de la Aduana Nacional de Bolivia. Y en ese caso, la Aduana Nacional de Bolivia se hace de las mercancías en el momento de que recibe la nota, ¿no? No va a ser necesario que espere los 90 días. En el mismo momento en que se declara la mercancía en abandono expreso, la aduana, ¿no?, se apropia de las mercancías y las dispone, ¿no? Puede ponerlas en donación, para uso de bien público o incluso en los remates en línea, ¿no?, que también es una figura válida. Entonces el abandono puede hacerse de dos formas: a través de una nota expresando abandonar las mercancías por parte del declarante o el importador, o de manera tácita cuando se sobreentiende, la aduana sobreentiende que el importador ha abandonado sus mercancías porque ya han pasado 90 días y no las ha recogido del depósito aduanero. Entonces, desistimiento y abandono son dos figuras diferentes, pero que pueden darse en temas tributarios aduaneros. ¿Sí? No tenemos mucho tiempo, vamos a dejarlo hasta acá por el día de hoy y el día jueves concluimos. ¿Alguna pregunta? Nada, como siempre. Bueno, les voy a pedir entonces que me enciendan sus camaritas. Vamos a tomar una fotito de control y con eso acabamos. Vamos, enciendan sus camaritas. Necesito ver quiénes siguen presentes. Hay que enviar el reporte a control y seguimiento. Y los que no están, no prenden sus cámaras, su faltita nada más, pues. Muy bien, a ver, ¿quiénes están? Reina, Nadia, Flor, Elizabeth, Brian, Jorge, Gary, Milton, Reinaldo, Yasmin, Yamil. ¿Y dónde están los demás?
Vamos, sus cámaras, chicos. Ok, con eso hemos concluido entonces. Nos vemos el día jueves. Que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Buen día, hasta luego. Hasta luego, Alicia, gracias. Hasta luego, Hasta luego, Luis. hasta luego, hasta luego.